¿Qué ocurre realmente dentro del cultivo de pimiento? Porque si crees que todo empieza con una semilla, un poco de agua y la espera paciente de una cosecha, entonces todavía estás viendo solo la superficie de una de las coreografías biológicas más delicadas y silenciosas de la agricultura moderna. Lo que parece una planta común, una de tantas que crecen bajo el sol o dentro de un invernadero, es en realidad el escenario de decisiones invisibles, tensiones fisiológicas y equilibrios tan precisos que un pequeño desajuste puede cambiar por completo el destino de toda una producción. Y eso es justamente lo que casi nadie ve, porque mientras la mayoría solo reconoce el fruto rojo, verde o amarillo al final del proceso, dentro de la planta ya han ocurrido luchas por la energía, señales químicas, respuestas al clima, interrupciones inesperadas y errores que no se notan a simple vista, pero que pueden vaciar una planta aparentemente sana antes de que alguien comprenda lo que salió mal. Hay algo inquietante en esto. Una planta puede florecer y aún así estar más cerca del fracaso que del éxito. Puede parecer vigorosa y en realidad estar desviando su futuro hacia una productividad menor. Puede crecer en un entorno perfecto a los ojos humanos y sin embargo estar recibiendo, en el momento equivocado, exactamente aquello que la debilita. Esa es la parte oculta del cultivo del pimiento. No hablamos solo de agricultura. Hablamos de una secuencia de procesos donde el clima, la nutrición, la genética y el manejo técnico no actúan por separado, sino como piezas de un sistema más grande, uno que rara vez perdona la improvisación. Y cuando ese sistema se rompe, no siempre lo anuncia con dramatismo. A veces lo hace con una flor demasiado temprana, a veces con un crecimiento detenido, a veces con un silencio productivo que no se corrige cuando el problema ya ha avanzado demasiado. Si te interesa descubrir lo que normalmente permanece oculto detrás de las cosas que creemos entender, este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí no nos quedamos en la apariencia. Entramos en las capas que sostienen la realidad y en los mecanismos que casi nunca se explican por completo. Y si alguna vez has mirado un cultivo y has pensado que todo parecía simple, espera a ver lo que ocurre cuando empezamos a separar cada etapa, cada decisión y cada señal que la planta emite sin hablar. Porque dentro del pimiento hay tiempo biológico, hay competencia por recursos, hay momentos que no pueden repetirse y hay errores que, una vez cometidos, ya no se compensan con más agua, más fertilizante o más cuidado. Hay productores que lo saben demasiado bien. Saben que una planta joven no siempre debe celebrar su primera flor. Saben que el color de las hojas puede anticipar semanas de ventaja o de pérdida. Saben que una cosecha abundante no se construye cuando el fruto aparece, sino mucho antes, en una fase en la que todo parece tranquilo, pero nada está realmente resuelto. Y es precisamente ahí donde comienza lo más fascinante. Dale a me gusta si te atraen estos procesos que parecen cotidianos, pero esconden una complejidad extraordinaria. Comenta qué parte del cultivo del pimiento te intriga más, porque en este viaje cada detalle importa. Y muchas veces la pregunta correcta abre puertas que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Y comparte este video con alguien que crea que la agricultura consiste solo en sembrar y esperar. Porque lo que estás a punto de ver demuestra todo lo contrario. Hoy no vamos a mirar el pimiento como un simple producto agrícola. Vamos a entrar en una estructura viva donde cada hoja, cada flor, cada raíz y cada fruto responden a un orden más profundo. Un orden que parece estable desde fuera, pero que por dentro está lleno de ajustes, límites invisibles y puntos de no retorno. Y cuando empecemos a observar qué sucede antes de la cosecha, mucho antes de que el fruto llegue al mercado, quizá la verdadera pregunta ya no sea cómo se cultiva el pimiento, sino cuántas cosas deben salir exactamente bien para que una sola planta decida producir de verdad. Basta acercarse un poco más para que la imagen cambie por completo. Desde lejos, un cultivo de pimiento puede parecer una extensión ordenada de plantas verdes, alineadas con precisión, tranquilas bajo la luz de la mañana, o protegidas por la transparencia casi irreal de un invernadero. Pero cuando uno entra de verdad en ese espacio, cuando el recorrido deja de ser visual y empieza a volverse físico, el ambiente revela otra cosa. El aire tiene una densidad distinta. La humedad no está ahí por casualidad. La temperatura no es simplemente calor. La distancia entre una planta y otra no es arbitraria. Incluso la manera en que las hojas se orientan, el brillo de su superficie y la firmeza de los tallos forman parte de una lógica silenciosa que se está ejecutando a cada instante. Nada en este cultivo ocurre de manera inocente. Todo responde a una necesidad. Todo está ligado a una fase.
todo anticipa una consecuencia. Lo primero que impresiona no es el fruto, sino la estructura. Antes de que la planta produzca algo que el mercado reconozca como valioso, debe construir una arquitectura capaz de sostener decisiones biológicas muy costosas. Raíces, tallos, nudos, hojas, brotes laterales. Cada elemento participa en una distribución de recursos que nunca se detiene. La planta no crece por impulso ciego. Selecciona, prioriza, reacciona. Si el entorno le ofrece demasiado en el momento equivocado, puede acelerarse de una forma peligrosa. Si le falta un estímulo preciso cuando más lo necesita, puede aparentar estabilidad mientras empieza a comprometer su futuro. Esa es una de las primeras realidades que este cultivo obliga a aceptar. El desarrollo visible no siempre coincide con el desarrollo correcto. Y ahí comienza una diferencia que, vista desde fuera, casi nadie percibe. En regiones donde el pimiento alcanza alto valor comercial, como el sureste de España, zonas de México, Países Bajos o determinadas áreas de cultivo intensivo en América Latina, esta planta ha dejado de ser solo una hortaliza más. Se ha convertido en un sistema de precisión. En muchos casos, ya no depende solo del suelo abierto y de las estaciones. Vive dentro de estructuras controladas, bajo cubiertas que filtran la radiación, con riego medido por pulsos, con nutrición ajustada por fase, con monitoreo permanente del ambiente. Sin embargo, incluso rodeada de tecnología, la planta sigue conservando una naturaleza exigente. Puede aceptar ayuda, pero no tolera cualquier intervención. Puede responder con fuerza, pero también puede bloquearse sin aviso. Esa tensión entre control humano y respuesta biológica es una de las claves más fascinantes del cultivo de pimiento, porque aquí la técnica no reemplaza a la vida, intenta acompañarla sin romper su equilibrio. Y es precisamente en las etapas más tempranas donde todo empieza a definirse. Mucho antes de que aparezca el primer fruto, la planta está tomando decisiones invisibles que marcarán la carga que podrá sostener después. Durante los primeros días, la energía se concentra abajo, en una zona que nadie mira cuando piensa en una cosecha: la raíz. Allí se juega una parte decisiva del futuro. Si la raíz no se expande con fuerza, si no encuentra un medio adecuado para respirar, absorber y anclarse, toda la planta queda limitada. Lo inquietante es que esa limitación rara vez se anuncia con dramatismo. A veces se expresa como una lentitud apenas perceptible, a veces como una hoja que parece sana, pero no tiene el vigor que debería, a veces como una simetría engañosa que oculta una capacidad reducida de respuesta cuando llegue el verdadero esfuerzo, porque en el cultivo de pimiento, el problema no siempre aparece cuando ocurre. Muchas veces se revela semanas después, cuando ya es demasiado tarde para corregirlo por completo. Por eso el inicio del cultivo tiene algo de preparación silenciosa. Desde la germinación hasta la formación de los primeros nudos, lo que parece un periodo simple, es en realidad una fase de enorme sensibilidad. La planta está interpretando señales, mide temperatura, intensidad lumínica, disponibilidad de agua, composición del entorno radicular. No lo hace con conciencia, claro, pero sí con una precisión que a veces resulta desconcertante. Una pequeña variación térmica puede alterar su ritmo. Un exceso de humedad puede reducir el oxígeno en la raíz. Un crecimiento demasiado rápido puede producir tejidos más blandos, más vulnerables, menos preparados para sostener la siguiente etapa. Y mientras todo eso ocurre, el ojo inexperto puede seguir pensando que va bien, solo porque la planta está verde. Entonces aparece una de las trampas más engañosas de todo el proceso: la flor temprana. A simple vista, parece una promesa, un avance, un indicio de que la planta está adelantada, de que el cultivo responde con rapidez y de que la producción llegará antes. Pero dentro de la lógica del pimiento, esa primera flor puede ser una advertencia. Cuando surge demasiado pronto, la planta todavía no ha terminado de construir la base que necesita para producir con estabilidad. Sus hojas aún no generan la energía suficiente. Su sistema radicular puede no estar completamente expandido. Su estructura aérea todavía no distribuye bien el peso ni el flujo interno de recursos. Y, sin embargo, en ese momento aparece una señal reproductiva que exige prioridad. La planta empieza a mirar hacia el fruto antes de estar lista para sostenerlo, y ahí se abre un conflicto que desde fuera parece pequeño, pero por dentro puede cambiarlo todo, porque una planta joven no tiene energía infinita. Si destina parte de sus recursos a desarrollar un fruto demasiado pronto, reduce su capacidad de seguir creciendo con fuerza. El resultado puede ser una planta baja, menos ramificada,
con menor superficie foliar y con una estructura más débil para las etapas siguientes. Lo que parecía una victoria inicial se convierte en una reducción silenciosa del potencial total. Por eso muchos productores retiran esas primeras flores. Y esa decisión, que para alguien ajeno al cultivo podría parecer absurda, en realidad responde a una lógica profunda. No se sacrifica una flor por capricho, sino para proteger una cosecha futura mucho más grande. Es una corrección temprana de la biología, una forma de decirle a la planta, sin palabras, que todavía no es momento de invertir en frutos, que primero debe construir la maquinaria viva que hará posible una producción sostenida. Ese detalle, por sí solo, ya cambia la manera de mirar el cultivo, porque revela algo más amplio. En el pimiento, lo visible no siempre representa el verdadero avance. A veces una planta cargada demasiado pronto no es una planta eficiente, sino una planta desviada. A veces una planta que parece ir más lenta, en realidad está formando la base exacta que necesita para responder mejor después. Esa diferencia entre apariencia y realidad no es un accidente, es parte del corazón mismo del sistema. Y a medida que el cultivo avanza, esa distancia se vuelve todavía más importante. Poco después entra en escena un equilibrio aún más delicado, uno que no se puede ver directamente, pero que gobierna todo lo demás: la relación entre clima, nutrición y genética. Ninguno de estos factores actúa solo. La variedad elegida define el tipo de respuesta que la planta puede dar, pero esa respuesta depende del ambiente térmico y de la calidad del manejo nutricional. El clima, por su parte, no influye solo en el crecimiento, altera la floración, el cuajado, la velocidad metabólica, la transpiración, la absorción de calcio, la firmeza del tejido. Y la nutrición no funciona como una simple suma de fertilizantes, sino como un lenguaje de proporciones, momentos y límites. Una planta puede recibir mucho y rendir poco si lo recibe mal. Puede tener agua y, aún así, sufrir. Puede mostrar color y, sin embargo, estar acumulando un desequilibrio que más tarde aparecerá en forma de aborto floral, deformación o caída de rendimiento. Aquí es donde el cultivo empieza a parecerse menos a una práctica agrícola tradicional y más a un sistema complejo en movimiento. Ya no se trata solo de hacer crecer una planta, se trata de acompañar una secuencia de transiciones sin romper su continuidad. Cada fase exige una lectura distinta. Cada ajuste modifica los siguientes, y en medio de esa secuencia, hay momentos en los que una decisión aparentemente menor define la diferencia entre una planta que solo sobrevive y una planta que realmente entra en producción. Lo sorprendente es que incluso con experiencia, infraestructura y tecnología, ese control nunca es absoluto. Siempre queda un margen de incertidumbre. Siempre hay una respuesta de la planta que no puede reducirse del todo a una fórmula. Y cuando por fin la estructura parece lista y la planta empieza a acercarse a una floración más estable, surge otra pregunta que cambia de nuevo el panorama. Porque florecer no significa producir. Tener muchas flores no garantiza una buena cosecha. De hecho, es justo en ese punto donde muchos cultivos aparentemente prometedores comienzan a mostrar su fragilidad real. Algo sucede entre la promesa de la flor y la certeza del fruto. Algo que depende de condiciones precisas, de sincronías invisibles y de una capacidad de carga que no siempre coincide con lo que el ojo humano quisiera ver. Y cuando entendamos qué ocurre exactamente en ese paso, quizá quede claro por qué el verdadero secreto del pimiento no está en hacerlo crecer, sino en conseguir que no se detenga justo cuando parece que por fin va a empezar. Y es en ese punto donde todo lo que parecía separado empieza a revelar su verdadera unidad. La raíz que se expandía en silencio, la primera flor retirada a tiempo, la temperatura ajustada con precisión, la nutrición medida con cuidado, la estructura vegetal construida antes de exigirle producción, todo formaba parte de una misma lógica. Sostener una planta capaz no solo de crecer, sino de responder con estabilidad a una demanda biológica y comercial que rara vez admite errores. Porque el cultivo del pimiento, visto de cerca, deja de parecer una secuencia de tareas agrícolas para convertirse en una demostración muy concreta de cómo funcionan los sistemas complejos. Nada ocurre de manera aislada. Nada se explica por una sola causa. Cada fase absorbe lo que recibió antes, corrige lo que puede y expone, tarde o temprano, todo aquello que fue descuidado cuando todavía parecía insignificante. Por eso el momento del cuajado y de la formación del fruto no representa simplemente una etapa más del ciclo, sino una especie de examen acumulativo. La planta ya no está prometiendo, está demostrando.
Y esa demostración no depende solo de que existan flores, sino de que toda su dinámica interna haya llegado hasta ahí sin fracturas invisibles. Cuando el fruto comienza a formarse, lo que entra en juego no es únicamente la posibilidad de producir, sino la capacidad real de sostener esa producción sin colapsar en el intento. Cada fruto exige agua, azúcares, minerales, equilibrio hormonal, resistencia estructural. Cada fruto es una carga física y metabólica. Y la planta debe decidir, de manera continua, cuánto puede mantener, cuánto puede alimentar y cuánto está obligada a limitar para no comprometer su propia supervivencia. Es ahí donde el espectador empieza a entender que el fruto visible no es el inicio de nada, sino la consecuencia final de una cadena de decisiones acumuladas. Su tamaño, su grosor, su firmeza, su color uniforme, incluso su capacidad de conservarse tras la cosecha, no nacen en el momento en que aparece ante nuestros ojos. Son la expresión tardía de una historia anterior. Una historia que empezó cuando la raíz buscaba profundidad, cuando la planta aún parecía pequeña, cuando una flor temprana podía parecer una buena noticia y, sin embargo, escondía una amenaza para el rendimiento futuro. De pronto, aquello que parecía un cultivo sencillo revela una verdad más amplia. El éxito no ocurre cuando se ve, sino mucho antes, dentro de una arquitectura viva que trabaja en silencio. Y quizá por eso el pimiento funciona tan bien como ejemplo de una realidad más grande que la agricultura misma, porque obliga a mirar de otro modo algo que solemos considerar simple. Obliga a reconocer que detrás de lo cotidiano existen estructuras invisibles, redes interconectadas y fuerzas estructurales que operan lejos de la percepción inmediata, pero determinan resultados concretos, económicos y sociales. Un fruto bien formado no es solo un logro biológico, también es una mercancía, un estándar comercial, una unidad dentro de cadenas logísticas, contratos de distribución, expectativas de mercado y calendarios de exportación. Lo que sucede dentro de una planta termina influyendo fuera de ella, en la rentabilidad de una finca, en la estabilidad de una campaña, en la oferta de un supermercado, en el precio que paga un consumidor y en la capacidad de una región agrícola para sostenerse dentro de una escala global cada vez más exigente. En ese sentido, hablar del cultivo del pimiento es hablar también de ingeniería aplicada, aunque no siempre adopte la forma visible de una gran máquina. Aquí la ingeniería no se limita al riego por goteo, a los sensores, al control del clima o a los sistemas de fertirrigación. También aparece en la forma de interpretar procesos vivos y decidir cuándo intervenir, cuánto corregir y hasta dónde acompañar sin romper el equilibrio interno de la planta. Esa es una ingeniería menos espectacular, pero no menos sofisticada. Una ingeniería que trabaja con tiempos biológicos, con respuestas que no siempre son inmediatas, con márgenes delicados y con consecuencias que a menudo solo se comprenden cuando el resultado ya está delante. Y, precisamente por eso, exige una mirada más paciente, más estratégica y más profunda que la que solemos aplicar a lo que consumimos cada día. Cuando una plantación entra en cosecha y los frutos empiezan a salir con regularidad, brillantes, firmes, homogéneos, es fácil pensar que la naturaleza simplemente siguió su curso y que el proceso llegó a buen término porque así debía ocurrir. Pero lo que este recorrido ha dejado claro es que nada estaba garantizado. La aparente normalidad del resultado es, en realidad, la parte más engañosa de toda la historia. Lo que llega al mercado como algo común es el producto de una transformación profunda sostenida por múltiples decisiones invisibles. Y esas decisiones no solo pertenecen a la planta, pertenecen también a quienes leen sus señales, corrigen sus desvíos, la protegen del exceso, la frenan cuando quiere adelantarse, la empujan cuando puede rendir más y comprenden que producir no significa forzar, sino ordenar. Esa comprensión es la que separa un cultivo que simplemente existe de un cultivo que realmente funciona. Hay algo casi silenciosamente admirable en esa relación, no porque idealice el trabajo agrícola, sino porque muestra hasta qué punto el mundo moderno sigue dependiendo de procesos que no pueden improvisarse. Detrás de la abundancia aparente hay precisión. Detrás de la oferta constante hay vulnerabilidad. Detrás de cada fruto estable hay una secuencia de equilibrios que, si se alteran en el momento incorrecto, dejan de sostener todo lo demás. Y esa es una lección que va mucho más allá del pimiento. Vivimos rodeados de resultados terminados, de productos listos, de superficies pulidas que parecen obvias una vez que existen. Pero casi nunca vemos los engranajes ocultos que los vuelven posible. Casi nunca pensamos en la dinámica interna que los sostuvo, en las correcciones tempranas, en la organización silenciosa,
en la disciplina técnica y en la cantidad de variables que tuvieron que alinearse para que algo aparentemente simple llegara intacto hasta nosotros. Eso explica también por qué los sistemas más decisivos del mundo suelen ser los menos visibles, no porque estén escondidos deliberadamente, sino porque su eficacia consiste precisamente en no llamar la atención cuando funcionan. Solo percibimos su importancia cuando fallan. Solo entendemos su escala cuando se interrumpen. Solo reconocemos su impacto silencioso cuando dejan de sostener aquello que dábamos por hecho. El cultivo del pimiento pertenece a esa categoría de realidades subestimadas. No ocupa el centro de la conversación cotidiana. No parece, a primera vista, una infraestructura decisiva. Y, sin embargo, condensa muchas de las lógicas que definen la estabilidad del presente. Control de variables, dependencia de redes interconectadas, sincronización entre biología y tecnología, presión comercial, adaptación territorial y una relación constante entre lo local y lo global. Porque una planta nunca está completamente sola. Crece dentro de un territorio, de un clima, de una variedad seleccionada, de una estrategia de manejo, de una economía agrícola, de una infraestructura de distribución, de un calendario de consumo. Lo que sucede en su interior tiene repercusiones que se expanden hacia afuera. Una caída de rendimiento no se queda solo en la planta. Puede alterar decisiones de mercado, volúmenes de abastecimiento, contratos de entrega y márgenes de rentabilidad. Del mismo modo, una campaña bien lograda no es solo una buena noticia para quien cultiva, sino una pieza más dentro de la maquinaria silenciosa que sostiene la circulación de alimentos a gran escala. Eso vuelve todavía más reveladora la historia que acabamos de recorrer, porque nos obliga a reconocer que incluso aquello que parece humilde puede participar de una red de dependencia mucho más amplia de lo que imaginamos. Y, sin embargo, quizá lo más valioso de todo no esté en los números, ni en la técnica, ni siquiera en la productividad final, sino en el cambio de mirada que este recorrido deja atrás. Después de ver el cultivo del pimiento desde dentro, ya no resulta tan fácil reducirlo a una imagen simple. Ya no basta con pensar en la semilla, en el agua y en la espera. Ahora aparece otra percepción, la de una estructura viva que administra recursos, interpreta señales, enfrenta límites, responde a intervenciones y transforma una posibilidad frágil en una realidad concreta. Aparece también la conciencia de que el mundo funciona, muchas veces, gracias a sistemas complejos que no se imponen por espectacularidad, sino por precisión. Sistemas que sostienen territorios, mercados y hábitos de consumo sin necesidad de exhibirse. Sistemas cuya grandeza no consiste en hacerse visibles, sino en seguir operando mientras casi nadie repara en ello. Al final, eso es lo que deja una sensación más profunda. No solo la admiración por una planta exigente, ni el respeto por la técnica que la acompaña, sino la intuición de que gran parte de la realidad está construida así, a partir de procesos internos, redes discretas y decisiones aparentemente pequeñas, que terminan modelando consecuencias enormes. En el pimiento, como en tantos otros ámbitos del mundo moderno, la estabilidad visible es casi siempre el resultado de una organización silenciosa. Y tal vez por eso su historia importa tanto, porque al comprenderla, no solo entendemos mejor un cultivo, empezamos a reconocer, con más claridad, la clase de inteligencia material que sostiene la vida cotidiana, sin pedir protagonismo, pero condicionándolo todo. Después de observar una sola planta desde esta profundidad, ¿cuántas otras realidades que parecen simples seguirán ocultando, en silencio, la arquitectura que sostiene una parte esencial del mundo? Si llegaste hasta aquí, es porque algo de todo esto ya cambió en tu forma de mirar. Y cuando un video consigue eso, cuando no solo informa sino que también te obliga a observar el mundo con más profundidad, con más respeto y con una curiosidad más despierta, entonces deja de ser solo un contenido más y se convierte en una experiencia que vale la pena seguir construyendo. Por eso, si este recorrido te hizo descubrir lo que normalmente pasa desapercibido, suscríbete al canal. Hazlo como quien decide seguir entrando en esas capas ocultas de la realidad que casi nunca se muestran con calma, con detalle y con la profundidad que merecen. Y si sentiste que este video te aportó algo de verdad, deja tu me gusta. A veces ese gesto simple es la manera más clara de decir que todavía vale la pena crear contenidos que no se quedan en la superficie, sino que se atreven a revelar la complejidad silenciosa de las cosas que sostienen nuestra vida cotidiana. Y si conoces a alguien que también disfruta mirar más allá de lo evidente, comparte este video, porque hay historias, sistemas y realidades que merecen circular entre personas que todavía sienten asombro, que todavía quieren comprender mejor el mundo y que no se conforman con la primera impresión.
Ese apoyo es lo que mantiene viva esta forma de explorar, de narrar y de abrir espacio para temas que casi siempre quedan ocultos detrás de lo inmediato. Y si quieres dejar una señal sencilla de que este viaje también te tocó por dentro, puedes escribir en los comentarios una frase muy corta, pero llena de sentido. Nada es tan simple. A veces unas pocas palabras bastan para resumir esa sensación de haber descubierto que detrás de lo común existe una profundidad que casi nadie ve. Gracias por quedarte hasta el final, por acompañar esta mirada con atención y por darle valor a un tipo de narrativa que busca entender antes que simplificar. Y si quieres seguir recorriendo este camino con la misma calma, con la misma curiosidad y con ese deseo de ver más allá de lo evidente, en la pantalla ya tienes el próximo video. Quizás sea el momento perfecto para seguir mirando el mundo como realmente es, más profundo, más silencioso y mucho más fascinante de lo que parece.